Bueno, está refrescando, normal me vine en campera porque le tengo miedo al frío. Gracias, Erika. El título del mensaje en esta noche es, el título del mensaje es Fortalezas mentales, donde se gesta la traición. Entendamos que cada uno de nosotros, todos en este mundo, estamos en medio de una guerra. Estamos de un lado del otro, ya sea de Dios contra Satanás o de Satanás contra Dios. ¿Y qué es lo que está en juego en medio de esta guerra? En medio de esta guerra lo que está en juego es nuestra salvación, nuestro destino eterno. Por eso debemos estar alertas. Es importante que cada día podamos en el nombre de Jesús tomar nuestra cruz, podamos orar, podamos velar día y noche y someter todo pensamiento contrario a Dios a la obediencia a Jesucristo. La mente, entendamos como venimos charlando y como viene hablando el libro de la guerra espiritual, la mente es un campo de batalla sin duda alguna. Y si nosotros, cualquiera de ustedes o yo, tenemos por costumbre simpatizar con los malos pensamientos, poco a poco los malos pensamientos van a servir como ladrillos que se irán poniendo en nuestra mente, que con el pasar del tiempo formarán fortalezas. Y una vez que se forma una fortaleza, el enemigo desde ahí adentro se va a refugiar para atacarte desde adentro tuyo. Ahora, es importante entender qué son las fortalezas en nuestra mente. Las fortalezas son patrones de pensamiento que cabe destacar, son totalmente contrarios a Dios y a su palabra y a sus promesas. Son patrones de pensamientos que te llevan a divagar en tu mente, a pensar cosas que por ahí ni siquiera van a pasar, a inseguridades. Son patrones de pensamiento que principalmente es contrarios a Dios y son patrones de pensamiento que pueden llevarte de manera sutil a dudar de Dios. Cuando se levanta una fortaleza en tu mente en el área espiritual, puedes empezar a preguntarte, ¿Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué suceden estas cosas? Y esas son fortalezas que si le das paso, empiezan poco a poco a hacerse cada vez más grande y valga la redundancia más fuerte dentro de nuestra mente. Después es importante entender que si el enemigo, si el diablo no puede hacerte dudar de Dios, va a querer hacerte dudar de ti. Vas a pensar cosas como, ¿será que soy suficiente? ¿Será que Dios me ama? O puedes pensar, lo que pasa es que yo me equivocaba demasiado, yo no soy digno de servirle a Dios. Y ninguno somos dignos, ninguno. El Señor nos llamó de gracia. Pero puedes pensar, no, es que no soy digno, me equivoqué, no puedo y no hay nada que hacer. Voy a dejar de servir, voy a dejar el ministerio, no sirvo. Falso. Tu pecado fue cubierto y fue pagado a precio de sangre en la cruz. Entonces, si el enemigo no logra hacerte dudar de esto o de tu identidad de hijo, puede venir con pensamientos un poquito más sutiles. Hay fortalezas que se levantan, hay dos extremos, el victimismo y el orgullo. Se puede levantar fortalezas del lado del victimismo, no soy suficiente, no voy a poder, nadie me quiere, nadie me entiende, me siento cansado, cansada de todo, que no estamos exentos. Puede ser verdad, podemos estar cansados y a cualquiera pueden venirle ese tipo de pensamientos. Esto nos puede pasar. Lo que no puede pasar es que estos pensamientos se conviertan en una fortaleza. Es decir, un patrón de pensamiento de esto no puede ser constante, diario y cotidiano. No puedes sumergirte en el victimismo y decir, yo no puedo. ¿Y será que? No, hay alguien que te ama, es seguro que te ama. Dios te ama, Cristo te ama, por eso entregó su vida. Entonces, si no te cae acá, el diablo va a tratar de llevarte al otro extremo, a las fortalezas del orgullo, de la autoexaltación, de la vanidad. Y puedes pensar, yo doy todo, yo doy más que el hermano, yo soy más santo, yo soy más santa. El líder se equivocó, este hermano no merece la oportunidad que le dieron. ¿Por qué? Si yo hago todo, si yo soy... Entonces cuando empezamos a poner esas mediciones, está claro que nuestro corazón se está envaneciendo y que el enemigo puede estar sembrando cosas en tu mente. Hay un patrón que es muy común y es el yo soy así. Dios me creó así. Y es verdad que podemos ser de una manera. No es mentira. El apóstol Pedro era un tipo impulsivo. Eso fuera
del trato que le dio Jesús no era más que impulsividad, agresividad. Pero cuando eso salió del trato de Dios, del trato que él tuvo, se convirtió en un impulso y en un fuerte motor para un gran ministerio. El apóstol Pablo, él era así, un tipo apasionado, celoso de la ley, que amaba la ley de Dios. Pero eso, del lado fuera o lejos de Dios, era un extremo. Asesinaba, buscaba a la iglesia. Pero del otro lado se convirtió en un motor ferviente para el predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, el yo soy así, no voy a cambiar, hay que tenerle mucho cuidado. Hay cosas y rasgos de tu pensamiento de los que Dios te creó que los va a utilizar para su gloria. Pero si eso no entra en un tratamiento en Dios, tienes que tener mucho cuidado porque te va a hacer de tropiezo. No podemos, el yo soy así es un patrón de pensamiento que refleja falta de carácter, falta de conocer a Dios. Y esto hablo en cualquier área de tu vida, como esposo, como padre, en los negocios. No, yo soy así, no voy a cambiar. No, si no cambia vas a vivir tropezando. Si no te da resultados y no cambia, vas a vivir metido en ese hueco. Tienes que cambiar. Nos vemos obligados a hacer ajustes en nuestra vida, en nuestra hora de levantarnos, en nuestra manera de tratar a la gente, en nuestra manera de reaccionar. Porque si no, nos vamos a salir de ahí. Entonces, es importante entender que así pueden venir una lluvia de pensamientos que si lo dejas trascender, se convertirán en fortalezas que después que tendrás que trabajar muchísimo para derribarlas. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer con estos pensamientos? ¿Cómo derribamos estas fortalezas? Segunda de Corintios 10, verso 4 al 5 dice el siguiente: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, las armas que Dios nos dejó debemos utilizarlas, principalmente la oración. Debemos ser personas de oración. Orar a veces cuesta mucho, pero ¿por qué te cuesta? Porque es un arma muy poderosa. Segunda arma, leer la Biblia, conocer la palabra. ¿Por qué debemos conocer la palabra? Para poder contradecir las mentiras del enemigo. Y si no te es suficiente, hay que incluir disciplinas espirituales, vigilias, ayunos, que rompan con esos patrones de pensamiento que muchas veces no nos dejan avanzar. Ahora, yo quiero darle un ejemplo de un hombre que fue llamado por Jesús. Un hombre que recibió poder para echar afuera demonios. Un apóstol legítimo. Y su nombre es Judas Iscariote. Y nosotros debemos empezar por entender quién es Judas. Quién fue en el ministerio, cuál era su labor y cuál fue su responsabilidad en la condena de muerte de Jesús. Mateo 10, verso del 1 al 4, dice lo siguiente: Jesús reunió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y les dio poder. ¿Poder para qué? Para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí después del pasaje dice el nombre de todos los apóstoles, de los 12. Y al final, ¿qué dice? Y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Los evangelistas se encargan de dejar bien en claro quién lo traicionó o quién lo iba a traicionar. Entonces, inicialmente entendemos que Judas era un apóstol legítimo. Muchos dicen que no, Judas no era un apóstol. Sí, era un apóstol, porque así lo llamó Jesús. Jesús no le dijo que era uno aparte. Él lo llamó apóstol, lo llamó entre los 12 apóstoles. Recibió del Señor Jesús la misma misión y autoridad igual a todos los demás. Además, Judas dentro del ministerio cumplía una función especial, una función diferente. Juan 12 narra una historia de que una mujer en Betania derrama un perfume muy costoso sobre Jesús. Esto en una muestra de amor, en una muestra de gratitud, pero también en algo profético, preparando su cuerpo para la sepultura. Y en el verso 6 de este capítulo de Juan 12 dice lo siguiente: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, y el apóstol vuelve a recalcar, ¿no? Dijo: ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Y cualquiera escucha de esto y dice: qué bueno que Judas.
el tipo de verdad tiene una preocupación. Pero fíjense lo que dice la Escritura. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, otras versiones dicen del dinero de los discípulos de Jesús, es decir, estaba a cargo del dinero del ministerio. A menudo robaba una parte de él. Entonces Judas era el responsable del dinero del ministerio. Pero ¿qué dejó en manifiesto esto? Que él tenía un área no resuelta. Quizás una puerta que él mismo le abrió al diablo, aún siendo un apóstol, abrió una puerta. ¿Y cuál era la puerta que tenía abierta Judas? La avaricia, la codicia por el dinero. ¿Por qué? Porque él robaba dinero y vendió a Jesús por dinero. La codicia, la avaricia llenaron sus ojos. ¿Y en qué desencadenó todo esto? En que Satanás entrara en él. El enemigo suele aprovecharse de esas áreas no resueltas, de esos pecados que no ponemos nombre, de esas cosas que no presentamos delante del Señor, para empezar a sembrar basura, para empezar a direccionarte. El enemigo no te obliga a pecar. Es importante que entendamos esto. El enemigo te tienta a pecar, te pone todo delante, pero no te obliga. La responsabilidad es tuya. Y eso es importante que entendamos, porque la gente, no fue el diablo. El diablo te va a tentar. Fue lo que hizo con Jesús, no lo obligó. Jesús decidió no hacerlo. Entonces entendamos que el trabajo del diablo, y así se traduce, el diablo, Satanás, es el acusador. Él trabaja como un fiscal. Fulano pecó. ¿Y Jesús qué es? El paracleto, el abogado, el intercesor, el que dice, no, sí ha pecado, pero yo di mi vida por él. Delante del Padre Jesús es el que intercede. Por eso es que es el único camino. Entonces hay que entender cuál es la función del diablo en todo esto. ¿Qué pasa? Juan capítulo 13, verso 2 dice, estaban comiendo, el diablo, escuchen esto, ya había puesto en la mente de Judas. ¿Quién puso el pensamiento? El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Juan 13, 27 dice, en cuanto Judas recibió el pan, y si ustedes leen un poquito antes, la palabra dice que Jesús mojó el pan y dijo, a quien yo se lo entregue me va a traicionar. Y en la cultura antigua judía, cuando se mojaba el pan al que se le entregaba, era una actitud de honra hacia esa persona. De hecho, dicen algunos que se le consideraba la persona más importante en la reunión después del anfitrión. Fíjense lo que hace Jesús sabiendo que lo va a traicionar. Toda la escritura está lleno de simbolismo dentro de la cultura, por eso hay que profundizar. Él moja el pan y se lo da a Judas, dice la escritura. Cuando Judas recibió el pan, Satanás entró en él. ¿Por qué? Porque Judas tenía una puerta abierta. Judas, la codicia, había dejado esa puerta abierta y la voluntad de Dios tenía que cumplirse. Pero este hombre tenía un lugar por donde eso entraría. Y dice, Satanás entró en él y Jesús le dijo, haz rápido lo que vas a hacer. Eso es lo que es el discernimiento espiritual. Ninguno de los apóstoles, usted lee, ¿y quién? ¿Y quién va a ser? Y cuando lo mandan piensa que Jesús le está diciendo que vaya a comprar algo. Pero Jesús vio que Satanás había entrado en él. El discernimiento le permitió ver todo lo que los demás no veían. Y es importante que entendamos que el diablo no tiene acceso a saber lo que piensa. El diablo no puede saber, no es omnisciente, no lo sabe todo. No tiene atributos que solamente Dios tiene. Pero lo que sí sabe el diablo son tus debilidades. Esas sí las conoce. Por eso es que a todos no nos tienta igual. Por eso es que el que es fuerte en un área, el diablo por lo general sabe que por ahí va a ser difícil, pero conoce las debilidades. Entonces, entendemos que el diablo, bien, repito, no sabe lo que piensa, pero sí te puede incitar a caer en falta o en pecado a través de tu debilidad, porque te ha estudiado, tiene años haciendo esto. Todos tenemos debilidades diferentes. Algunos luchan con la ansiedad, otros con el miedo, otros con el enojo, otros con la falta de fe, otros con la inseguridad, algunos luchan con la lujuria y algunos, como Judas, luchan con la avaricia y la codicia. Debes tener un especial cuidado de lo que dejas estar en tu mente, porque es ahí, en tu mente, donde comienza toda acción, buena o mala. Acá. Si nosotros cuidamos la mente, y esto lo hablé el otro día en un lugar, estamos en una reunión, por eso es que las grandes corrientes políticas, las grandes cosas
movimientos sociales buscan un patrón y gobernar en el patrón de pensamiento de la gente. Porque si logran meter en sus mentes ese patrón de pensamiento, ellos marcharán como borregos conforme a lo que están pensando. Por eso el cristiano nacido de nuevo debe cuidar lo que piensa, debe tener un pensamiento, debe fortalecerse en mente y en espíritu. Ahora entendemos, Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Pero fíjense como dice la versión PDT: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón en estos pasajes, en el original hebreo, corazón es la palabra lev, L-E-V pequeña, es la palabra que utiliza. Pero esto no solo representa el órgano físico, sino el centro de las emociones, intelecto, la voluntad y el pensamiento. Entonces la referencia que hace el escritor cuando dice guarda tu corazón es guarda tus pensamientos, cuida tus pensamientos. Tienes que cuidar y filtrar lo que entra en tu mente, debido a que si dejas entrar cualquier cosa, el día de mañana tus pensamientos basuras que ingresen irán convirtiéndose en fortalezas. Y esta fortaleza, ¿qué quiere decir? Que se convertirán en patrones de pensamientos que más tarde se convertirán en acciones erróneas. Ahora, ustedes deben transformarse mediante la renovación de la mente. Romanos 12:2 que dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Pero ¿cómo dice que los transforme en personas nuevas? Al cambiar la manera de ¿qué? De pensar. Porque para uno transformarse en una persona nueva hay que cambiar la manera de pensar. Y cuando cambiamos la manera de pensar, conoceremos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Abandonemos todo pensamiento natural por uno enfocado en la verdad de Dios y en la obediencia. El apóstol Pablo nos dice que tenemos la capacidad de elegir lo que pensamos. Y yo a partir de esto empecé a hacer el ejercicio de tratar de elegir lo que pienso, porque muchos pensamientos llegan fugaces. Ahora tú eliges si le das a ese pensamiento cabida o lo frenas. El apóstol Pablo dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si en ello hay alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Uno puede elegir en qué pensar. Uno puede detenerse y decir, ya va, esto me está contaminando, porque cuando el pensamiento empieza a entrar muy fuerte, nosotros nos damos cuenta cuando nos está haciendo enojar, cuando nos está haciendo entristecer. Es un ejercicio, y ese ejercicio, la mejor forma de fortalecerlo es en oración, en lectura de la palabra, y en realmente determinar, entender lo que está entrando a nuestra mente. Primero con lo que consumes en redes sociales. Yo no sé si alguno acá tiene ese tipo de vicio de estar muy metido en las redes sociales. Es un vicio, es una adicción. Y no controlar las redes sociales te puede llevar a consumir cosas sin querer, que te van a ir influenciando. Que cuando cierres los ojos y no te darás cuenta, pero es algo muy sutil. Otra cosa que hay que cuidar lo que entra en nuestra mente es a través de las conversaciones. Tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, lo que hablamos. Si no es algo que realmente edifique, es mejor tratar de hacer oídos sordos, de poner límites claros, con sutileza, con respeto, pero hay que tener cuidado de lo que ingresa acá a nuestra mente. Un chisme. ¿Por qué? Porque más tarde, de manera inconsciente, esto va formando patrones mentales que si no son los correctos se convertirán en pensamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, tú escuchas un chisme de una persona y por ahí no le haces drama, pero empiezas a, sí, vale, tú sabes, y empiezas a tener esa conversación. Cuando te das cuenta, estás en una conversación totalmente infructuosa, en una conversación totalmente estéril, que no te llevará a nada. Y cuando ves a la persona por ahí, por lo que te dijeron, ya levantas una fortaleza sobre esa persona, a lo mejor ni la conoces. Y esto aplica a un montón de situaciones. Entonces hay que cuidar mucho lo que entra en nuestra mente. Es importante que te instruyas en la palabra de Dios para que conozcas la verdad y no seas engañado desde adentro de ti mismo con pensamientos estériles, dañinos y rebeldes.
Judas nos deja profundas lecciones morales y espirituales. La primera que quiero dejarle es: aférrate a la salvación que te fue dada por gracia y por amor. La salvación es un regalo, pero no es una licencia para mantenerte pecando. Mantente alerta. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que crea que esté firme, tenga cuidado de no caer. No bajes la guardia. El patrón de pensamiento que dejes que se establezca en tu mente determinará tu forma de actuar. Por eso hay personas, y el otro día también lo comentábamos, creo que en la célula, hablando de algo muy banal, ¿no?, y pasajero, pero real. Las personas que tienen éxito por lo general en los negocios, hay dos características que los destacan. Una o tres. Una es la perseverancia. Dos es la resiliencia, la capacidad de volver a levantarse. Y tres es su mentalidad. Saben que en algún momento lo van a lograr y continúan intentándolo, como los deportistas. Entonces la persona que logra ese éxito es porque se ha entrenado y su mente actúa de una manera distinta a la de todo el resto. Ustedes ven deportistas de élite y pues digo, son cosas muy banales y pasajeras. Pero ¿qué cambia? La mentalidad. Y por eso es que hay hoy en día futbolistas que están a edad tan avanzada todavía en una élite, porque su mentalidad ha sido diferente a la de muchos. Y eso marca una diferencia. El apóstol Pablo tenía una mentalidad y él decía: yo azoto mi carne. Él luchaba con su mente. Él dice: por eso a veces hago el mal que quiero y no el bien que quiero. Pero es el pecado que mora en mí. Él tenía una lucha mental, pero perseveró. Entonces, lo que hay en nuestra mente, lo que nosotros alimentemos y lo que dejemos pasar, eso determinará cuál es tu constancia. ¿Tú amas a Dios? Señor, no me concentro orando, pero yo voy a dar lo mejor que pueda. Voy a abrir los ojos, voy a caminar, voy a poner música. Señor, me cuesta leer la palabra, pero yo voy a intentar leer un versículo y mañana van a ser 2. Señor, estoy acá sentado y me estoy durmiendo, pero yo voy a poder intentar de mantener los ojos abiertos. Señor, no puedo ir el miércoles, estoy cansado. No pongas excusas, da la mejor. Intenta darlo, tu mentalidad te hará diferente. Es lo que hace diferente, la perseverancia. Ahora, el 2. El pecado promete felicidad, pero paga con mucha amargura. Judas descaradamente apostató de su fe. Abandonó de manera consciente y voluntaria el llamado que tenía como apóstol. Y lo peor es que él fue absolutamente engañado por esa avaricia que abordó su corazón y de la cual Satanás se aprovechó. Mateo 27, del 3 al 4 dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió. Quiero hacer un parate acá, no está ahí en la placa, pero cuando el versículo de Mateo, Mateo 27, habla de que Judas se arrepintió, hay dos palabras en griego. A mí me gusta mucho hablar de esto, por eso me gusta ir a lo profundo para poder entender, porque yo decía, si Judas se arrepintió, ¿por qué no? Pero hay dos palabras en el griego que nacen de la misma raíz. Una es metanoia. Metanoia es el cambio en la manera de pensar, que se traduce en el cambio en la manera de vivir. Esta metanoia es el arrepentimiento real, genuino. Cuando una persona se arrepiente de hacer algo malo, cambia la manera en la que hace las cosas. Realmente cambia su estilo de vivir, lo que venía haciendo, abandona ese pecado. Pero también de la misma raíz hay una palabra que se llama metamelomai, que quiere decir arrepentimiento también, pero no el arrepentimiento que lleva a Dios, como la metanoia, sino el arrepentimiento que lleva a la culpa, que lleva al remordimiento. Es un arrepentimiento dentro de uno. Y esto fue lo que le pasó a Judas. Judas se arrepintió, pero no el arrepentimiento genuino que lleva a Dios, porque Judas, a pesar de que falló y se cumplió la escritura, nunca fue a pedirle a Dios: perdón, me equivoqué. Porque Pedro también se equivocó. Pedro también le falló a Jesús. Cercano, el apóstol más cercano junto con Juan y Santiago. Pero la actitud de Pedro fue diferente a la de Judas. Continúa diciendo el pasaje: y devolvió las 30 monedas de plata. Fíjense que la avaricia de Judas era tal que él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el salario de 4 meses. Era el precio de un esclavo. No era nada. Ni siquiera que lo vendió por una cantidad que se iba a hacer millonario. Pero era un hombre avaricioso, codicioso, y fue engañado por su codicia. Y dice que él le devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Le dio: he pecado al entregar sangre inocente.
Pero ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Y ese es el problema de los religiosos. Jesús le dijo, ustedes le cierran la puerta de los cielos a la gente. Nunca ninguno de ellos lo contuvo, porque el celo que ellos tenían por sí mismos, por lo que Jesús hacía, era mucho superior su ego. Y lo enviaron directamente a hacer lo que hizo. Es decir, que Judas por un momento piensa que hacer lo malo era bueno. Él por un momento es engañado y dice, puede ser esto, ¿qué le pueden hacer? ¿Azotarlo? No, tranquilo. Entonces él pensó por un momento que hacer lo malo estaba bien. Entonces vemos como un descuido, dejar que Satanás pusiera ese pensamiento, como leímos en Juan 13, y eso avanzara dentro de él, lo llevó a actuar de manera desleal y traicionera. Y después él se da cuenta de esa mala decisión, porque él intenta echar hacia atrás. Pero el problema es que cuando tomamos esas malas decisiones tan determinantes, después es muy difícil volver atrás. No había nada que hacer. Ya lo que él había hecho, estaba hecho. Lo atacó la culpa que les dije, lo atacó el remordimiento, lo carcomió. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida. Y muchas veces, muchos cristianos nos equivocamos y después vamos a nuestra cama a darnos golpes. Pero Jesús pagó en la cruz por nosotros. Pero Él necesita nuestro arrepentimiento. Él necesita que realmente nosotros tengamos un corazón humilde. Si me equivoqué, Señor, necesito que me ayudes. Pero también el Señor no va a hacer tu parte. No solo arrepentirte, sino poner el pie a lo que Él te está diciendo. Muchas veces nos quedamos nada más, Señor, Señor, Señor. Y hay veces que hay que avanzar. Hay que dar un paso más. Bueno, voy a dar un poco más en el servicio. Voy a dedicarme un poco más hasta contigo. Te dedico 15 minutos al día. Bueno, Señor, voy a intentar dedicarte media hora. Y a ir creciendo. Pero la decisión es nuestra. Es importante entender lo que venimos explicando hace varias semanas. El hecho de que algo debe cumplirse y que está dentro del plan de Dios, o que esto que hizo Judas estaba dentro del plan de Dios, no lo hacía menos responsable. Aunque hay algo que tiene que cumplirse, no lo hacía exento de su responsabilidad, de su mala decisión. Él tenía una puerta abierta, una grieta por la cual el enemigo aprovechó y lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús dice en Mateo 26, 24, le hubiese sido mejor no haber nacido al que me traiciona. Y esto nos puede entrar en una lucha, pero si él no hubiese tenido la capacidad de decidir o de arrepentirse, porque Jesús dijo esto, le hubiese sido mejor no haber nacido al que me traiciona. 3. No hay nada inofensivo en dejar albergar malos pensamientos. Entiéndase algo, hermanos, nuestra mente funciona como un ciclo. Pensamientos, emoción o sentimiento y acción. Así funciona la mente. Piensas, sientes, te emocionas y después actúas. Si yo te hablo de mala manera y eres una persona con poco dominio propio, tu pensamiento va a recibir lo que te estoy diciendo, te va a generar una emoción de enojo y vas a actuar en respuesta a lo que yo te diga. O viene tu hijo y te abraza, recibes el abrazo, el buen trato, tu pensamiento lo recibes, te genera un sentimiento de ternura y ¿cómo acciona? Probablemente, bueno, si eres un padre o una madre amorosa, en responder, ¿no? Entonces, así actúa la mente. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado con los pensamientos negativos o irracionales que generan sentimientos o emociones, miedo, ira, inseguridad. Y estos nos impulsan acciones a menudo sin un análisis sensato y racional. Es un proceso de ideas negativas, intrusivas y catastróficas que te generan ansiedad y cambios y que nos impulsan lamentablemente a conductas automáticas. ¿Cuáles son las conductas automáticas? Hay personas que ante una misma situación siempre reaccionan igual. Si algo los hace llorar, 1000 veces pasa la situación, 1000 veces lloran. Si algo los hace enojar, entonces no es la situación, es lo que hay acá y acá. Reaccionan ante la misma situación siempre igual. Esto no me sale bien, pero cambiaste el método, trataste de trabajar eso, voy a reaccionar de otra manera. Aunque me respondan así, tienes que preparar la escena acá. Porque si no vas a reaccionar siempre automáticamente. Y estas conductas por lo general son autodestructivas, perjudiciales y sobre todo desobedientes a Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado en las familias, en los matrimonios, en el ministerio. Porque entonces adoptamos un patrón de conducta ante lo que diga el líder o el compañero. Siempre nuestro pensamiento llega a lo mismo. Tengamos cuidado, porque el enemigo es sutil. Muchas veces el enemigo no va a venir con un pensamiento grosero, sino con algo muy sutil. Por último, las buenas oportunidades tienen límite.
Y yo me ponía a pensar y a leer y vi cuántas oportunidades innumerables le dio Jesús a Judas. Jesús le ofreció a Judas amistad. Jesús le dio un lugar en el ministerio como apóstol. Jesús le dio la oportunidad de ser el tesorero de todo el grupo. Jesús le dio el poder de hacer milagros, de sanar enfermos, de echar afuera demonios. Jesús lavó sus pies. Incluso en el Getsemaní, antes de que él lo traicionara, Jesús lo trató como amigo. Y Jesús nunca lo desenmascaró como ladrón en público. Y si el apóstol lo escribió era porque todos lo sabían. Si él lo sabía, Jesús lo sabía primero que todo. Jamás lo desenmascaró como ladrón. A todo esto que Jesús le ofreció, él fue apático. Todo lo que Jesús le ofreció no evitó que Judas cayera en un hoyo profundo. Él fue indiferente a lo que Jesús le ofrecía. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu reacción a lo que Jesús te ofrece? Porque Jesús te ofrece a través de su sacrificio, amor, salvación, promesa. Vas a enfrentar dificultades más que seguro, porque también Él lo dijo. Pero ¿cómo reaccionas a lo que Él te está ofreciendo? Va a ser importante, determinante cómo reacciones a esto. Puede ser un Judas, ir y alejarte y morir espiritualmente. O puede ser un Pedro, restaurarte, ser restaurado, arrepentirte y ser levantado por Él. Hermanos, pónganse de pie. Que no nos pase a nosotros lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces con estos pensamientos? Atención con esto. Lo primero es capturarlos. Capturarlos. Analiza el pensamiento que llegó. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué emoción me genera? ¿Enojo? ¿Alegría? ¿Tristeza? Lo segundo es recházalo. No le des vuelta. Hay personas que terminan tomando malas decisiones simplemente por darle vuelta a un pensamiento. Dice, hacer esto está mal. Recibe un mensaje de un amigo, una amiga del colegio, qué lindo que estás. No le des vuelta a pensar si está bien o mal responderle. Está mal. Entonces si te pones a pensar, pero no pasa nada, por ahí termino siendo evangelista y le termino predicando. No le des vuelta al pensamiento. Hay personas que discuten, el esposo o la esposa le dijo algo y por ahí de momento no reaccionaron, pero terminan discutiendo después porque se fueron a hacer algo y le empezaron a dar vuelta. Mira cómo me habló. Mira lo que me dijo. Se ríen, hay varios acá que le dan vuelta a la máquina. Pero terminan cometiendo el error de responder después de haber estado tranquilo. No le den vuelta, rechacen el pensamiento. Y lo último, reemplácenlo con la palabra de Dios. Creo que las mujeres en la célula hicieron una actividad similar y rechazaron, hicieron un reemplazo de aquellas cosas que tenían con las promesas de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la Escritura. Esto, hermano, no es cuestión de fuerza, es una cuestión de obediencia. Amén.